del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Oh Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con majestad 1000 años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que sientas hablar de los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio, Levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Límpiame, Señor, con esa sangre. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Que nadie os engañe. Me he visto con toda tu armadura. Toma autoridad sobre todo espíritu. Salen ahora, fuera ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Se está cumpliendo en este tiempo. Como antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. El reino del Señor Jesucristo es un reino de 1000 años.
A las 6 de la tarde llegaron el hermano Ernesto, nuestro abogado, y su hijo, también llamado Ernesto, que es pastor, a visitarnos al hotel y a invitarme a una prédica dominical para el domingo 27 de febrero en la población de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, a 1h30 del Distrito Federal, según el tráfico dominical, que es menos intenso. El día domingo 27 de febrero del 2005, salimos del hotel a las 8:10 de la mañana con rumbo a la población de Tlahuelilpan, donde tenía que predicar. Con toda mi alma quiero adorarte, mi Rey, por todo lo que has hecho por mí. Fuimos hacia el periférico, como se me había indicado, a la caseta de peaje de la autopista México-Querétaro, donde nuestro hermano Ernesto nos estaría esperando a las 9:30 de la mañana. Pudimos llegar a la caseta a las 9:29 AM y a las 9:30 en punto estábamos apeándonos al lado del hermano que se fijó en la puntualidad. Así yo creo que también el Señor se glorificó, más aún cuando estoy escribiendo el libro del panorama cronológico bíblico histórico profético exacto. De esa tranca viajamos como 1 hora más hasta la casa del hermano en Tlahuelilpan, donde desayunamos y pude explicarle los objetivos de la Corporación Internacional desde la Costa Azteca, cuyos trámites él debía empezar. A las 11 de la mañana prediqué un resumen de la semana 70. La creación gime a una esperando la redención de los hijos de Dios. Está gimiendo con dolores de parto. Amén. Por eso vemos de que hay terremotos, hay una cantidad de eventos proféticos físicos sobre la tierra. Son dolores de parto, cada vez son más seguidos. Porque pronto sabemos que viene ese día glorioso de resurrección, en que la tierra se va a abrir, se van a abrir los sepulcros. Los santos de las 6 edades van a resucitar en Cristo. Y nosotros, si estamos vivos, viviendo en el Espíritu, habiendo alcanzado madurez espiritual, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Amén. El día miércoles 2 de marzo del 2005, a las 3 de la tarde, recibí la visita del hijo de nuestro abogado, el que es pastor, para regalarme unos cassettes de alabanzas que había grabado y para contarme su testimonio, porque en el mundo él había sido cantante y tocaba instrumentos. Bien, en todo ese tiempo de conversación que habían preparado unos afiches, que Ricardo Claure, que de Cochabamba, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, Cochabamba, Bolivia, único evento en su congregación en Tlahuelilpan, como a 2h30 del Distrito Federal, en el estado de Hidalgo. Estaban repartiendo los volantes, me habían invitado para ese día domingo siguiente, el día 27 de febrero, que se desarrolló ese evento. Quiero expresar 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y como testigos de Jesucristo, presentamos el testimonio de Jesucristo. Amén. Nosotros no somos testigos de Jehová. No, por favor, no. Somos testigos de Jesucristo. El corazón, Señor. Para que no haya corazón dividido. Vamos a ver ahora muchas citas bíblicas. Vamos a predicar para poner en orden las cosas. Si bien vamos a dar una ligera rememoración de las primeras 69 semanas del periodo intermedio, que seguramente vieron a través de algún video que se ha podido dar en este lugar. Vamos a entrar de lleno después a la semana 70, a los últimos 7 años, 2520 días. La escritura nos dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Cuando hablamos de 70 semanas, no hablamos de semanas de días, sino hablamos de semanas de años. La palabra nos dice claramente en Levítico 25, en el verso 8, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años.
Aquí vemos que 7 semanas de años son 7 veces 7 años. Estas semanas no son semanas de días, lo sabemos, ¿verdad? Son semanas de años. De tal manera que, conociendo que cada semana es un periodo de 7 años, volvemos a lo que es Daniel 9, verso 24, cuando nos dice que son 70 semanas, 70 periodos de 7 años, 70 veces 7 años, que son 490 años de profecía. Y son 490 años de profecía determinados sobre el pueblo de Daniel. Y el pueblo de Daniel no solamente es el pueblo judío, el pueblo de Israel, que no solamente está disperso en todas las naciones, sino sabemos que ha llegado a la tierra de Israel y se ha constituido ya en nación. Sino también tenemos que ver que en el pueblo de Daniel está el pueblo de la promesa. Estamos nosotros los gentiles que hemos sido injertados en el pueblo libre, en el pueblo de Dios. Y delante del Señor somos un solo pueblo, unos en el aspecto terrenal, nosotros en el aspecto espiritual. Así como el pueblo terrenal tiene la Jerusalén terrenal, nosotros tenemos la Jerusalén celestial. Así como ellos tienen el monte de Sión terrenal, el monte del templo, nosotros tenemos el monte de Sión celestial. Amén. Así como ellos tienen y quieren construir su tercer templo, nosotros tenemos un templo, el templo del cielo, al cual entramos constantemente. Por el camino vivo y nuevo que nos ha abierto a través del Señor Jesucristo, a través del velo, esto es de su carne crucificada en la cruz del Calvario. Y entramos al lugar santo y entramos al lugar santísimo, entramos a la misma presencia de Dios. De esa forma sabemos que delante de Dios somos un solo pueblo. Amén. Así como el corazón del cuerpo físico está ligado al corazón del alma, así como el rostro del hombre que se refleja en el agua corresponde ese reflejo a su rostro, de la misma manera el corazón del hombre al del hombre, conforme a lo que está escrito en Proverbios 27, verso 18. Sabemos que el corazón del alma está íntimamente ligado al corazón del cuerpo físico. De la misma manera la Jerusalén terrenal con la Jerusalén celestial, el monte de Sión terrenal con el monte de Sión celestial. Y nosotros sabemos por ello que somos judíos espirituales. Amén. Formamos parte de ese mismo pueblo. Delante de Dios, un solo corazón, un solo pueblo. Así como el corazón del cuerpo físico late, bombea sangre, pero ahí también está el corazón del alma. Amén. El corazón del cuerpo físico al corazón del alma, la correspondencia, de la misma manera somos delante de Dios un solo pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel. Ya sabemos lo que es el pueblo de Daniel. 490 años de profecía. Y dice la Escritura sobre tu santa ciudad. La santa ciudad aquí en la tierra es la ciudad de Jerusalén. Amén. La ciudad que es capital del Estado judío, del Estado de Israel. Estas 70 semanas, entonces, por tanto, toma en cuenta la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad santa. Son 490 años de profecía para terminar la prevaricación. Prevaricación justamente es una palabra que denota a aquel gobernante que, conociendo leyes establecidas, determinadas, en este caso por Dios, transgrede esas leyes para favorecer a otro Dios. Y es lo que han hecho todos estos siglos los gobernantes de la tierra. Han transgredido las leyes de Dios para favorecer los dioses de las naciones, los dioses babélicos de las naciones. Porque sabemos que todas las naciones tienen un solo origen: Babel. Amén. La cultura azteca, la cultura maya, la cultura olmeca, la cultura aymara, la cultura quechua, y todas las culturas que hay en la India, la China, tienen un solo origen: Babel. Por eso les llamamos culturas babélicas. Amén. Así como también lo es en sí misma la cultura griega, la cultura romana es una cultura babélica, la cultura persa es una cultura babélica. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Los gobernantes siempre han estado en función de emitir leyes para favorecer a los dioses babélicos de las culturas del mundo, siempre en contra de Dios. Siempre han cometido prevaricato. Amén.
Pero el Señor dice que son 490 años de profecía para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. En esta palabra profética, en esta profecía de las 70 semanas, está la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Está implícita la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque es en la cruz del Calvario donde se pone fin al pecado. Es en la cruz del Calvario donde se expía la iniquidad. El Señor, sabemos que ha conseguido la victoria por nosotros en la cruz, y sabemos que en su segunda venida Él viene a tomar posesión de lo que Él ha ganado en la cruz del Calvario por medio de su muerte. Amén. Sabemos que al final de sus 490 años de profecía, Él viene para reinar sobre toda la tierra, para arrebatarle al diablo lo que se le tuvo que entregar por causa del pecado del hombre. Cuando Dios le dijo a la serpiente antigua, en forma clara, polvo comerás todos los días de tu vida, Génesis 3:14. Y sabemos que el polvo es la materia prima de la creación terrestre. Toda la tierra está bajo la potestad del maligno. Primera de Juan 5:19 nos dice: el mundo entero está bajo el maligno. Y por ello sabemos de que el maligno esclaviza la tierra, esclaviza al género humano que es hecho del polvo de la tierra. Y por tanto, esclaviza a toda la creación terrestre, a todos los animales y a todo lo que vemos en la creación. Mas el Señor ha venido a morir en la cruz del Calvario para poder libertarnos de la esclavitud. Amén. Y toda la creación que tiene aún esperando la redención de los hijos de Dios está gimiendo con dolores de parto. Amén. Por eso vemos de que hay terremotos, hay una cantidad de eventos proféticos físicos sobre la tierra. Son dolores de parto, cada vez son más seguidos, porque pronto sabemos que viene ese día glorioso de resurrección, en que la tierra se va a abrir los sepulcros, y los santos de las 6 edades van a resucitar en Cristo. Y nosotros, si estamos vivos, viviendo en el Espíritu, habiendo alcanzado madurez espiritual, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Amén. Y esto es lo que el Señor quiere enseñarnos, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Después de que se derrumbaron las Torres Gemelas, después de ese atentado terrible que hubo el 11 de septiembre del año 2001, ya se empezó a tocar trompetas de guerra, tambores de guerra, y se hablaba de la operación Justicia Infinita, algo que molestó a muchas naciones, y tuvieron que cambiarle el nombre. Nosotros sabemos que hay uno solo que trae justicia infinita, justicia perdurable, y eso justamente no son los Estados Unidos de América, ni ningún gobernante de la tierra, ni aquel gobernante mundial que viene a reinar sobre toda la tierra. Solamente hay uno que ha de traer justicia perdurable, justicia infinita, y es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a reinar sobre la tierra, trayendo justicia perdurable. Traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Es en el tiempo en que la visión, todas las visiones de la Biblia, toda la profecía ha de cumplirse en forma plena. Estamos viviendo el tiempo. El libro de Daniel está abierto, todos los libros de la Biblia están abiertos. ¿Me entienden? Para que podamos nosotros comprender y entender aquello que había sido escrito desde la antigüedad, de forma clara y exacta. Y sabemos que se ha de cumplir todo cuando se termine esos 490 años de profecía. Amén. Las 70 semanas de Daniel. Porque es allí cuando se anuncia al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Es Jesús de Nazaret. Amén. Y que el último día de esos 490 años de profecía ha de poner sus pies en el monte de los olivos y ha de ser Rey de Reyes sobre toda la tierra. La palabra nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Cuando contamos 7 más 62, ¿cuánto nos da? 69. A ver, suma 62 más 7, 69 semanas de años.
69 periodos de 7 años. Estamos hablando de 483 años. 483 años que tenía que darse desde el momento que, y eso lo sabemos por la historia, que Artajerjes, rey de Persia, emitió el edicto en los días de Nehemías para que se restaure y edifique los muros de Jerusalén. Y desde esa fecha, desde el 14 de marzo de 445 a.C., hasta el día en que el Señor Jesús entró en el reino de Asna como Mesías príncipe a la ciudad santa, la ciudad de la profecía. ¿Me entiende? El Señor Jesús allí, entrando triunfalmente, se cumplieron exactamente 483 años. 173.880 días. Cada año profético bíblico de 360 días. Porque así lo ha determinado Dios en forma específica, en forma arbitraria, porque Él es Dios y así lo tiene revelado en las Escrituras. 173.880 días y vino el Mesías, la primera venida de Cristo. Amén. Pero la palabra nos habla de un periodo en que no se cuentan los años de profecía. A este periodo le podemos llamar periodo intersemanal, le podemos llamar periodo intermedio, o periodo en el cual no se cuentan los años de la profecía de las 70 semanas, no se cuentan los años de los 490 años proféticos. Y se caracteriza este periodo intermedio por 3 aspectos importantes que nos dice la Escritura. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y estaba profetizado de que el Mesías iba a morir en la cruz después de su entrada triunfal en Jerusalén, el día 6 de abril del año 32 después de Cristo. ¿Me entiende? Y estaba profetizada la muerte del Señor Jesús. Por eso la profecía está incluida, lo que es expiar la iniquidad, poner fin al pecado, amén, y traer la justicia temporal. Y la justicia es por medio de la fe en el Mesías, amén, en el Señor Jesucristo. Y tener esa fe en el Señor Jesucristo es justamente lo que nos da el Espíritu Santo de Dios. Por eso somos testigos de Jesucristo. Y como testigos de Jesucristo, presentamos el testimonio de Jesucristo. Amén. Nosotros no somos testigos de Jehová. No, por favor, no. Somos testigos de Jesucristo. Y como testigos de Jesucristo, sabemos que llevamos un testimonio. El testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Es el Espíritu de la profecía. Y es el Espíritu de la profecía. El Espíritu de la profecía no es más que el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo que el Señor quiere que conozcamos. Un tiempo en que no se cuentan los años, periodo intermedio, y ahí está la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y nos especifica el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. No dice que el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, no, nos dice el pueblo. Dice ese pueblo de cultura romana que nosotros sabemos por la historia. Tito, hijo de Vespasiano, emperador romano, con las legiones romanas destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y el segundo templo, el año 70 después de Cristo. Sabemos que todo eso fue destruido. Fue terrible la destrucción de Jerusalén y el santuario, el segundo templo. Flavio Josefo, sabemos, historiador judío, que fue testigo ocular, y por eso lo escribió. De qué manera de la parte alta de la ciudad bajaban ríos de sangre, de tal manera que la parte baja estaba inundada de sangre. Y la palabra nos dice, y su fin será con inundaciones. No es inundación de aguas, es inundación de sangre. Amén. Pero ese mismo pueblo cultural romano sería la fuente que daría en el tiempo del fin al príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir es el príncipe de Tiro. También se le llama el cuerno grande del macho cabrío. También se le llama el cuerno grande de la cuarta bestia. También se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. El octavo rey, la séptima cabeza que a su vez, el octavo rey. Todos los nombres que lleva este individuo. Y es necesario discernir que justamente el príncipe que ha de venir es aquel que tiene que levantarse en la semana 70, en los últimos 7 años, en los últimos 2520 días. ¿Por qué 2520 días? Porque multiplicamos la última semana, que son 7 años, por 360 días que tiene cada año, nos da
2520 días. Amén. Y que tiene que estar operando el príncipe que ha de venir, cuyo origen, por supuesto, es un origen cultural romano. Un origen cultural romano que a su vez está lleno de cultura griega, porque el imperio romano, al conquistar lo que quedaba del imperio griego, absorbió toda la cultura griega. Y de la misma manera, a través de Alejandro Magno, el imperio griego, al conquistar el imperio medo-persa, absorbió toda la cultura medo-persa para la cultura griega. Y a su vez Ciro, cuando conquistó el imperio babilónico, por supuesto que también asimiló para la cultura persa toda la cultura babilónica, babélica, que es lo mismo. Si bien como símbolo está ubicado en un lugar geográfico donde se dio la dispersión de Babel, pero así también en toda la tierra. Por supuesto que hay culturas babilónicas, culturas babélicas, que vienen a ser lo mismo. De tal manera que cuando hablamos del origen cultural del príncipe que ha de venir, no solamente hablamos de un origen cultural romano, sino también una cultura romana llena de cultura griega, de cultura persa, de cultura babélica. Amén. De cultura babilónica. Y eso es lo que necesitamos entender. Cuando termina el periodo intermedio, su fin será con inundación, dice respecto al segundo templo y la ciudad de Jerusalén. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Devastaciones producto, devastaciones en la ciudad santa, producto de la guerra que se ha llevado por ella durante todos estos siglos. La ciudad de Jerusalén ha sido constantemente devastada. Y eso vemos hoy inclusive, de qué manera a través de esa visita que hizo Ariel Sharon el 28 de septiembre del año 2000, cuando fue al monte del templo y quiso declarar la soberanía del pueblo judío sobre la explanada norte del templo, sobre el monte mismo, se levantó lo que se ha venido a llamar la segunda intifada, y todos los ataques terroristas y hombres bomba y todo lo que ustedes conocen por las noticias. Ahí escuchamos devastaciones producto de la guerra por la ciudad santa. ¿Quieres saber más? Te vas a enciclopedias y buscas en relación a la historia de Jerusalén cuántas veces ha sido devastada, y vas a encontrar que no solamente estuvieron los romanos antiguos, sino también vas a encontrar que los mamelucos, que los cruzados papales, que los otomanos, turcos, los británicos han estado en poder de la ciudad santa. ¿Me entienden? Y es todo lo que abarca todo este periodo intermedio. ¿Y cuándo termina? Cuando se ponen fin a las devastaciones producto de la guerra por la ciudad de la profecía, la ciudad santa. Y es lo que se ha de lograr dentro de poco tiempo. ¿Me están entendiendo? Se ha de establecer un pacto final de paz y seguridad en el Medio Oriente. Un pacto final, porque todavía seguramente van a haber muchos pactos, muchos. Pero el final se va a caracterizar por traer completa paz y seguridad, porque Israel ha de firmar ese pacto con la presión de ese pueblo cultural romano, ese símbolo del pueblo cultural romano, del imperio romano de la antigüedad, los Estados Unidos de América, una nación llena de la cultura romana. Las bóvedas famosas que son originarias de la cultura romana, vemos que se caracteriza, por ejemplo, del Capitolio. ¿Me entienden? Ahí está el Capitolio con su bóveda romana, es cultura romana. Pero no va sola la cultura romana, siempre va acompañada de cultura griega. Por eso vemos a su lado la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, los templos griegos, el triángulo con las columnas, con capiteles dóricos, jónicos, corintios. Y es más, la Corte Suprema, de la misma manera, la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, en Washington D.C., por detrás, un templo griego exacto, una réplica de un templo griego exacto. ¿Me están entendiendo? Se ha firmado un pacto entre Israel con los palestinos, el resto del mundo árabe, para lograr paz y seguridad, bajo presión y aquiescencia de los Estados Unidos de América y por supuesto las naciones del mundo. Y es justamente el verso 27, y es donde empiezo el mensaje. Habiendo hecho ese preámbulo, y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Por 7 años, la última semana, el primer día de esa última semana se caracterizará por confirmar pactos con muchos. Amén. El pueblo cultural romano, lleno de cultura griega, persa, babélica, ha de obligar a Israel, Israel con sus gobernantes prevaricadores también, por supuesto que van a aceptarlo y van a firmar el pacto de paz y seguridad final. ¿Por qué se ha de caracterizar ese primer día? ¿De qué? ¿De qué manera? ¿Cómo se ha de caracterizar ese pacto con muchos? ¿Qué tiene ese pacto con muchos? Y esto lo vemos ahí dando la vuelta a la hoja para atrás en Daniel capítulo 8, que vamos a leer para recordar a muchos lo que seguramente ya deben conocer. Daniel capítulo 8. Y voy a predicar un poco largo, estoy pocas horas aquí. Yo les ruego que me tengan paciencia, pero se van a ir llenos del testimonio de Jesús, sabiendo en forma clara lo que el Señor quiere de sus vidas. Amén. ¿Cuándo dicen amén? La palabra dice en Daniel capítulo 8: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. El año tercero del reinado del rey Belsasar es aproximadamente el año 550 antes de Cristo. 550 años antes de Cristo es cuando Daniel estaba allí en visión. Y dice la escritura, verso 2: vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Susa era una ciudad importante del imperio persa. Aún la palabra nos dice que Belsasar estaba reinando. Y Belsasar no era un rey de Persia, era un rey de Babilonia. Y aún vemos de que reinando Belsasar, Daniel ya se ve en visión que no estaba en Babilonia, estaba en Susa. Y sabemos que eran los persas los que iban a conquistar Babilonia. Y él estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Elam es el nombre bíblico, uno de los otros nombres bíblicos del actual Irán. Amén. Irán. Así como otro nombre bíblico que tiene Irán es Persia. Así como Babilonia se llama la tierra de Sinar, la tierra de Nimrod, la tierra de los caldeos, la tierra de Cush, padre de Nimrod, aquel primer gobernante mundial que fue justamente el que llevó adelante y dirigió el aspecto de la Torre de Babel y la ciudad de Babel. ¿Me están entendiendo? Dice la escritura que él estaba en la visión junto al río Ulai, que hoy está seco, se llama el río Eulaus, que está seco, pero en aquel tiempo seguramente tenía movimiento de aguas. Y dice la escritura en el verso 3: hacemos ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El carnero era una fuerza espiritual demoníaca terrible, que estaba operando sobre un territorio que estaba ligado a la provincia de Elam, a la capital Susa, que estaba ligado al río Eulaus. Y de esto la palabra nos dice en Daniel 8, verso 20. El verso 20 lee conmigo: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces ese carnero estaba controlando todo el territorio del imperio medo-persa. Amén. Seguimos. El verso 5. Daniel 8, verso 5. Adelante. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Es lo que vio Daniel. Daniel vio un macho cabrío. Y el macho cabrío no venía del oriente,
del este, venían del poniente, donde se pone el sol, del occidente. Amén. Del occidente. En lo que nosotros debemos entender que el origen del macho cabrío, desde donde opera su base de operaciones, es el occidente de la tierra. Y si hablamos del occidente de la tierra, estamos hablando de América. ¿Me están entendiendo? América es donde se pone el sol. Toda esta parte de América. Bueno, ya veremos qué parte de América nos da la escritura después. Seguimos. El verso 21, Daniel 8:21, nos identifica al macho cabrío y nos dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El macho cabrío entonces controla la cultura griega. Es el rey que gobierna la cultura griega. El carnero es aquel que controlaba la cultura persa en los días del imperio medo-persa. Pero el carnero fue vapuleado, fue vencido por el macho cabrío, el rey de Grecia, a través de su primer cuerno. ¿Y quién fue su primer cuerno conforme a la historia? Alejandro Magno. ¿Me están entendiendo? Y vemos que en ese tiempo de pronto nace a la palestra, sale a la palestra el recuerdo de Alejandro Magno a través de una serie de documentales y de películas. Eso manifiesta que el macho cabrío sigue operando. Amén. Sigue operando. ¿Desde dónde han producido esas películas, esos documentales? En la India, en la China, en el Japón, en el Oriente, no, en Occidente, en los Estados Unidos de América. Es porque el macho cabrío está operando desde el occidente. ¿Me entienden? Pero hay otro aspecto importante. Y volvemos al verso 6. Daniel 8, verso 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, el macho cabrío con su cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y esto es lo que pasó, que lo conocemos por la historia. Alejandro Magno, Alejandro III, el Magno, fue aquel que conquistó el imperio medo-persa. Amén. Y esto vemos que sucedió así una batalla, en la batalla de Gaugamela, en tierra, una batalla terrestre. Venció al imperio medo-persa, que estaba justamente gobernado por Darío III Coromano. Cuando nosotros, ya hago hincapié en esto, cuando nosotros hablamos del testimonio de Jesucristo, reconociendo que es el espíritu de la profecía, tenemos que hablar de historia. Porque no solamente, y esto, cuando hablamos de historia, no hablamos de historia solamente del pasado, hablamos de historia del presente, profecía que se está cumpliendo en este tiempo. Y también hablamos de historia que se ha de cumplir en poco tiempo más, que está también profetizada. Amén. Historia de la humanidad. De tal manera que aquel que no quiera de pronto involucrarse en la historia, entonces no tiene testimonio de Jesucristo. Porque la profecía abarca claramente la historia que se ha cumplido en el pasado, la del presente y aquella de lo que viene, que está por venir, que también es historia, pero así lo escribe con anticipación para que nosotros la prediquemos. Amén. Para que anunciemos al mundo lo que viene y lo que está por venir. Pero es importante que tomemos en cuenta estos pequeños aspectos elementales. Todos creían que Alejandro Magno podía vencer al imperio medo-persa en una batalla naval en el mar Mediterráneo. Pero no fue así. Se cumplió la profecía. Fue una batalla terrestre, en la batalla de Gaugamela. ¿Me están entendiendo? Y bueno, sabemos que eso es historia. Alejandro Magno se hizo de un imperio gigantesco para aquel tiempo. Se engrandeció. Y es lo que dice el verso 8, Daniel 8, verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y es lo que pasó. Estando Alejandro Magno en la plenitud de su juventud, en la plenitud de su fuerza, murió en Babilonia.
murió de una manera intempestiva. Se cree que de malaria. Murió, estando a su mayor fuerza. Pero la muerte de Alejandro Magno, salieron del macho cabrío ya en el mundo espiritual otros 4 cuernos. Y esos 4 cuernos no tenían la fuerza de él. Es decir, no tenían la rapidez como la que logró Alejandro Magno, que en un tiempo pequeño de años se hizo de un imperio terriblemente grande en aquellos días. Pero estos cuernos seguían avanzando y crecerían y llevarían la cultura del rey de Grecia, del macho cabrío, hacia los 4 puntos cardinales de la tierra, hacia los 4 cuadrantes geográficos de la tierra. Esto nos aclara Daniel 8, verso 22, que nos dice que en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Generalmente se ha tomado en cuenta que a la muerte de Alejandro Magno habían 5 generales, lo mataron a uno, quedaron 4 y los 4 se dividieron todo el territorio, que es lo que se conoce en la historia como el periodo griego helenístico, un periodo en el que floreció la ciencia se aumentó, la filosofía, las artes, un periodo de bonanza cultural griega. ¿Me entienden? Y muchos se quedaron ahí, como que esos son los 4 cuernos, los 4 reinos. Esto tenía que seguir avanzando a través de los siglos, llevando estos cuernos, la cultura griega, hacia los 4 cuadrantes cardinales de la tierra. Si imaginamos esto todo un mapa mundi, lo dividimos en 2, el meridiano de Greenwich, y de aquí lo dividimos también por la mitad, la línea del Ecuador, de tal manera que este cuadrante izquierdo, superior izquierdo, es el cuadrante norte-occidental, este es el cuadrante sur-occidental, el de arriba es el cuadrante norte-oriental, y el de abajo el cuadrante del sur-oriental. Son 4 cuadrantes, 4 reinos, ¿me entienden? 4 reinos culturales griegos, y en cada parte geográfica la cultura griega siempre está presente de una u otra manera. Podemos ver acá en el cuadrante norte-occidental cuál es el origen de la democracia, la cultura griega. ¿Me entienden? Drama, comedia, tragedia, se ven en la televisión, Estados Unidos, México, bueno, telenovelas, novelas, películas. ¿Qué es eso? Drama, comedia, tragedia, ¿qué es? Cultura griega. ¿Quién está operando? El macho cabrío. Forma parte del reino cultural, el norte occidental. Amén. Y vemos también para abajo en la Argentina y en todo país tratan telenovelas chilenas, telenovelas argentinas y películas argentinas, películas chilenas, y si de Venezuela y si del Brasil, drama, comedia, tragedia, películas, telenovelas, cultura griega, reino cultural de uno de los cuernos del macho cabrío, reino cultural del sur occidental, en la India también, en la China, las películas de karate y de artes marciales y todo aquello que viene de aquel lugar, China y al Japón inclusive, están en cultura griega. ¿Me están entendiendo? Son 4 reinos culturales. Bien. Y es lo que sucedió en todos estos siglos. La cultura griega iba avanzando. Como Roma la conquistó y Roma se encargó el hierro de dispersarse en el barro, conforme a la profecía de la estatua de Nabucodonosor, que seguramente muchos deben conocer. De otra manera, ya podrán tener más material en su tiempo, pero ya esto guardándolo en su corazón. Han podido llevarse la cultura griega a cada rincón de la tierra, a cada rincón del mundo, hacia los 4 vientos del cielo. Y dice el verso 9 de Daniel 8, verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Un cuerno, o sea que los 4 cuernos terminan su cometido de llenar toda la tierra, de cubrir toda la tierra de cultura griega, y de pronto sale un cuerno inicialmente pequeño, pero luego crece. ¿Y dónde crece? Crece mucho hacia el sur, al sur entonces. Aquí es donde crece. Cuadrante sur occidental,
y el cuadrante sur oriental creció mucho al sur. ¿De dónde? Vamos a ver, si dice al sur, nos queda el norte, pues de algún lugar del norte crece. A ver, por el del norte tiene que crecer hacia el sur. Estoy siendo un poco repetitivo, pero para que puedan captar todo esto. Y la escritura dice, creció mucho al sur y al oriente. Entonces, si ya creció al sur, sur occidental, sur oriental, nos queda en el oriente, el norte oriental. Hasta ahí crece, son 3 cuadrantes. Hacia Asia donde crece. Entonces, ¿de dónde crece? Del norte occidental. Amén. Del norte occidental. De tal manera que el cuerno pequeño, inicialmente pequeño, crece desde el norte occidental mucho hacia el sur, hacia el cuadrante sur occidental, hacia el cuadrante sur oriental y hacia el oriente, dice la palabra. Entonces todavía nos queda otro cuadrante más hacia el cuadrante norte oriental. Y también dice hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? La tierra santa, la tierra de Israel, donde está también la ciudad santa, Jerusalén. Y es allí donde hay un partido político, el partido político Shimi, a través de su líder político llamado Tobi Lapido, que está enfrentado al Dios de la Biblia. Y el objetivo de su partido político, conforme a la entrevista que le hace al periodista Bob Simon del programa 60 Minutos norteamericano, dice claramente que el objetivo de ese partido político es detener a los religiosos, es decir, detener a aquellos que creen en algún Dios, pero en forma específica al Dios de la Biblia, porque es la guerra que hace no solamente contra los judíos ultraortodoxos y ortodoxos que están con el Dios, con el mismo Dios nuestro, con el mismo Dios de la Biblia, pero supeditados al aspecto terrenal, amén, conforme a la ley de Moisés, sino también contra nuestros hermanos cristianos evangélicos que los ha estado sacando, siendo ministro de justicia y por tanto encargado del departamento de migración, ha estado sacando una cantidad de evangélicos, en especial hispanos, y los ha puesto fuera de Israel. Porque su objetivo es detener a los religiosos. Inclusive dice, y hacerles ver incluso a ellos, dice, cuán equivocados están, porque vivimos en la era de las computadoras. Y Dios vive en algún lugar de Seattle, preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. Presenta a aquel fundador de Microsoft, aquel que trabaja en los proyectos de Microsoft, como el nuevo Dios de la era de las computadoras. Mientras el objetivo de este partido político es detener a los religiosos, pero simultáneamente su objetivo es presentar a un nuevo Dios. El nuevo Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle, lugar de nacimiento de Bill Gates. 3. Bill Gates 3, así como Alejandro III era 3. Denuncia la relación, la similitud de que ha nacido en Seattle y que por supuesto le prepara cada próximo lanzamiento de Microsoft. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Es necesario ver que Seattle es una ciudad que está en el extremo norte occidental de los Estados Unidos de América. O sea que no solamente estamos hablando de un cuadrante norte occidental, sino estamos hablando de un país noroccidental, de un estado dentro de ese país, el estado noroccidental de Washington, que es el estado que está al noroeste de los Estados Unidos y cuya ciudad importante, aparte de Olimpia, la capital del estado, en honor a la madre de Alejandro Magno, ¿me entienden? El primer cuadro grande del macho cabrío está Seattle, la ciudad de Seattle, lugar de nacimiento de Bill Gates 3. ¿Me entienden? Cuadrante norte occidental, y ahí crece el pueblo. El verso 10 añade, y se engrandeció el cuerno
hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y es lo que debe hacer el pueblo grande cuando ya tenga el gobierno del mundo. Y eso lo vamos a ver en qué momento. El día 1260 de la semana 70, la mitad exacta recibe el gobierno del mundo. Y es donde han de hacer lo que le dé la gana con semejante poder militar de la hiperpotencia mundial que son los Estados Unidos de América. ¿Qué ha de hacer con un gobierno mundial más? ¿Qué va a pasar? Muchos ángeles caídos que son príncipes en diferentes naciones, por supuesto que serán pisoteados, así como lo hizo Alejandro Magno con el macho cabrío al carnero de cuernos desiguales. Los principados serán pisoteados, porque a la menor provocación ha de enviar sus ejércitos y ha de bombardear y ha de hacer tabla rasa en cada nación que se lo ocupa cuando esté gobernando el mundo. ¿Me están entendiendo? Así como el primer cuerno grande arrasó el imperio medo-persa y en el aspecto espiritual el carnero fue pisoteado, no hubo quien librase al carnero de su poder. De la misma manera, así como ese carnero gobernaba con el imperio medo-persa, las naciones tienen sus principados, ¿me entienden? Sus potestades, sus gobernadores. Y cuando con sus ejércitos invada esas naciones, en el aspecto espiritual, esos principados potestades van a ser pisoteados. ¿Me están entendiendo? Se engrandeció el ejército de un cuerno grande, mucho más grande que Alejandro Magno. Alejandro Magno ha de ser una pulga, un piojo, comparado a él, con semejante poder militar. Y parte del ejército del cielo, de las estrellas, que son identificadas como ángeles en las escrituras, al echar por tierra y las pisotea, como dice el macho cabrío a través de Alejandro Magno, el primer cuerno grande, como el imperio medo-persa. ¿Me entienden? ¿Cuándo dicen amén? Aquellos que entienden siempre me dicen amén, amén, amén. De esta manera todos vamos siguiendo este aspecto importante de la palabra profética, el testimonio de Jesús, porque el libro de la vida ya no está sellado, está abierto ante nuestros ojos y más claro como el agua, tan claro como el agua. La escritura nos dice en el verso 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El cuerno grande del macho cabrío se ha de engrandecer ¿contra quién? Contra nuestro Señor Jesucristo, contra el príncipe de los ejércitos. Y es más, que dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Sigamos leyendo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Que es justamente ahora lo que empezamos a desmenuzar. Habíamos hablado de que el primer día de la semana 70, el primero, vamos a saber aquel día, lo que es el día, el mes, el año. Y cuando se termine de firmar el pacto final de paz y seguridad del Medio Oriente, vamos a ver la hora. ¿Me entienden? A partir de ese instante, 2520 días para la venida de Cristo, para la segunda venida de Cristo. Si se cumplió exactamente con la primera venida, 173.880 días. Para la segunda venida también se debe cumplir exactamente 2.520 días. ¿Me están siguiendo? Amén. A su nombre. A su gloria. Amén. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. Hay un pacto, confirmación de un pacto final. Han habido muchos pactos, sí, pero ahí está una confirmación de muchos pactos en un solo pacto final. Confirmación de muchos pactos.
que nos dice la profecía de Daniel en 9 verso 27. ¿Qué implica esto para Israel? ¿Van a haber gobernantes prevaricadores? Por supuesto que sí. Se van a comprometer a desmantelar el ejército de Israel. La primera potencia nuclear en el Medio Oriente ha de ser desmantelada. Así se debe decir paz y seguridad. Y el resto del mundo árabe recién van a poder aceptar y declarar en ese pacto que aceptan al Estado judío como un Estado dentro de la comunidad internacional. Porque nunca han aceptado los árabes a Israel. Siempre quieren echarlos al mar. ¿Me entienden? Los palestinos van a tener su Estado palestino. Antes o después de haber un Estado palestino, y seguramente en esos días, eso ya lo veremos de forma más clara, conforme a la profecía bíblica, conforme a lo que suceda en esos momentos. Y por ello, Israel también ha de exigir algo a cambio, que se le permita construir el tercer templo. Son dos aspectos importantes del pacto final para Israel: construir el tercer templo y desmantelar el ejército de Israel. Por eso dice la Escritura claramente que a él se le ha de entregar el ejército y el santuario. Eso significa que el santuario tiene que construirse. Eso forma parte del pacto final de paz y seguridad. De tal manera que vamos a imaginar ahora que este es el día 1 de la semana 70. Amén. ¿Cuántos se están dando cuenta de que este es el día 1? Ahí vean ese parlante grande. Este es el día 1. Donde estoy acá es la mitad. Es el día 1260. Y donde está este otro parlante es el día 2520. Cuando termina los últimos 7 años, cuando el Señor Jesús pone sus pies en el monte de los olivos. Amén. Cuando se sella la visión y la profecía, cuando se trae la justicia perdurable y se lo unge al Santo de los Santos, ya como el Rey de Reyes, ya viene con poder para reinar sobre la tierra por 1000 años y después por toda la eternidad. Amén. De tal manera de que aquí está, día 1, día 1260, divide 2520 entre 2. La mitad es 1260. Aquí estoy yo, donde estoy. Bien, vamos a ir encontrando días específicos de la semana 70 con la palabra profética. De tal manera de que leemos Daniel 8 verso 11 nuevamente. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El continuo sacrificio es aquel que se realiza diariamente conforme a la ley de Moisés en el templo, solamente en un templo en Jerusalén. Por eso estamos hablando implícitamente ya del tercer templo construido. ¿Amén? Pero hay otro aspecto en Daniel capítulo 12 verso 11. Vean conmigo Daniel 12 verso 11. Y dice la versión Reina Valera 60: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ahí hay una mala traducción, y por eso acudimos al interlineal hebreo español, que no emplea la palabra hasta, sino dice impuesta, y dice así ya en nuestro castellano: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, abolido el sacrificio perpetuo, dice, hasta la abominación desoladora, hasta la está taller, dice impuesta la abominación desoladora, puesta, no dice hasta, puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces sabemos que desde el momento en que este cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de Seattle, ¿me están entendiendo? El momento que hace cesar el continuo sacrificio y él es puesto dentro, es puesta la abominación desoladora, habrán 1290 días para la venida de Cristo. Si de 2520 días, porque todo esto dura 2520 días, restamos estos 1290, nos queda que de aquí para allá
hay 1230 días. De tal manera que sabiendo exactamente día, mes, año y la hora en que se firma el pacto final de paz y seguridad, contamos 1230 días y vamos a saber día, mes, año, horas, minutos y segundos en que ha de ser puesta la abominación desoladora en el tercer templo judío y se ha de hacer cesar el continuo sacrificio. Amén. De tal manera que ya tenemos el día 1, tenemos el día 1230, tenemos el día 1260, del cual vamos a dar más detalles, y tenemos el día 2520. Amén. Todo esto dentro de la semana 70, la última semana. Pero hay otro aspecto también que tenemos que ver. Volvemos a Daniel capítulo 8. Y dice en el verso 11, en la parte final, y vamos a ver todo el verso 11, para que se quede mejor grabada la palabra profética. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo? El día 1230. Amén. Porque desde el día 1230 hasta que venga el Señor Jesús, faltarán 1290 días. ¿Me están entendiendo? Pero continúa y dice claramente: y el lugar de su santuario fue echado por tierra, así como el pueblo de cultura romana destruyó el segundo templo judío. De la misma manera ha de destruir el tercer templo judío. Por eso en Daniel 9, verso 27 dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No dice continuo sacrificio, dice solamente sacrificio. Amén. Es muy diferente el continuo sacrificio que se lleva ininterrumpidamente. Y eso desde que se ha tenido que terminar de construir el tercer templo, que lo vamos a ver en un momento más. Desde que se termina de construir el tercer templo, está listito ya para estrenar. Empieza el continuo sacrificio. Y el diario, cada día, hasta el día 1230. El día 1230 hace cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Amén. Pero a partir de ese momento hay todavía un tiempo en que los judíos en mucha guerra, los sacerdotes llevan el sacrificio, pero ya no es continuo sacrificio, por 30 días más, hasta el día 1260. A la mitad de la semana hace cesar totalmente. Ya no es el continuo sacrificio, es simplemente el sacrificio. Amén. Y es como destruye a la mitad de la semana el tercer templo judío. ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto dicen amén? Amén. A su nombre. De tal manera de que con esto vamos comprendiendo más detalles de la profecía. Verso 12, Daniel 8, verso 12. Y es más, me estaba olvidando de otro detalle. Daniel 11, verso 31. Leamos el verso 29 para que se entienda. Daniel 11, verso 29 al 31. Dice: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Habíamos hablado que a la muerte de Alejandro Magno habría un periodo, el periodo griego helenístico, un periodo cultural en que los 4 de sus generales se dividieron el reino. Y justamente es uno de ellos que nos habla la historia, que no voy a entrar en detalles, que entró Antíoco III Epífanes,
Epífanes significa Dios manifiesto. Entró al segundo templo, puso su imagen allí, sacrificó un cerdo en el altar de los holocaustos, profanó el templo, se declaró como Dios, con el mismo espíritu del macho cabrío, como Alejandro Magno también, que se hizo adorar como Dios mediante la proskinesis, que era una parte del ceremonial iranio, el ceremonial persa, de postrarse delante del rey. Y él hacía que se postre como si fuera Dios. Y es más, les medía la distancia que tenía la frente al suelo para ver cuántos se estaban postrando delante de él. Así es el macho cabrío. Y este otro que viene con el microchip en la frente o en la mano derecha va a poder determinar con el sistema de posicionamiento global, con el escáner que va a ver en el televisor o en la computadora, ha de poder determinar la altura sobre el nivel del mar del chip, y ha de compararlo con la altura de la persona. Y por supuesto, si es menor, ha de saber cuándo la persona está postrada delante de su imagen, que ha de salir por medio de la internet. Es el mismo espíritu, es el macho cabrío, operando esta vez a través del cuerno grande de Seattle. Amén. Bien, al tiempo señalado volverá al sur, dice, refiriéndose a antiguo Epífanes, mas no será la postrera venida como la primera. La primera venida es de Antíoco tercero Epífanes, pero la postrera venida es del pueblo grande de Seattle. Amén. Ahí dividimos en función de la profecía, porque vendrán contra él, dice, naves de Fitil, y él se contristará. Y esa es la primera venida, porque quiso entrar a Egipto, Antíoco tercero Epífanes, pero estaban todos los barcos del Imperio Romano allí en el Mediterráneo, naves de Fitil, y él no podía hacer nada contra el Imperio Romano, de tal manera que él se contristó y se fue a atacar a Jerusalén. Bien, de esta manera hay un doble cumplimiento. Dice la Escritura más adelante: y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Tome la Biblia. El partido político siempre están enojados contra el pacto santo que Dios ha hecho con Israel, con su pueblo. Está en guerra contra los judíos ortodoxos y ortodoxos. Les hace la guerra desde el parlamento y cuando estaba ocupando el ministerio de justicia. ¿Me entienden? Y ha hecho dictar leyes para que los sacerdotes judíos que se han estado preparando en las yeshivas, en las escuelas para sacerdotes, siendo una orden de Dios, una ley de Dios de que los sacerdotes no deben ir a la guerra, él ha transgredido la ley de Dios. Es un prevaricador, ha cometido prevaricador y ha encarcelado ya a muchos jóvenes sacerdotes judíos porque no han querido ir al ejército. ¿Me están entendiendo? Todo esto es necesario comprender. Volverá pues, dice, se enojará contra el santo del pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues, y eso que vuelve al fin de los días. El macho cabrío a operar. Operó primeramente con Antíoco Epífanes, pero al final opera con el cuerno grande de Seattle, que ya tiene su partido político en Israel y lo está promocionando como Dios. Y se ha entendido con los que han abandonado el pacto santo. Tú mira, pides uno de ellos que han abandonado el pacto santo con el Dios de Israel. Es un judío apóstata, es un judío prevaricador, como todos los otros que forman parte de ese partido político y los que votan en las elecciones generales de Israel constantemente por el partido sirio, cuyo objetivo principal es detener a los religiosos y en su lugar presentar al nuevo Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle y que prepara el próximo lanzamiento de Microsoft. Amén. De tal manera que entendiéndose este individuo, el cuerpo grande de Seattle, con su partido político que lo promociona como Dios en Israel, en la tierra gloriosa, desde hacia donde también tiene que crecer, desde el norte occidental, desde el cuadrante norte occidental, pues desde allí, entendiéndose con esos violadores del pacto, el día 1230 de llegar a Israel. ¿Y qué es lo que van a hacer? Dice la Escritura: se levantarán de su parte
de los enojados, de los que abandonan el santo pacto. Se levantarán de parte de ellos tropas que profanarán el santuario, el tercer templo judío, y la fortaleza, y quitarán del continuo sacrificio. A los pobres sacerdotes que estén ofreciendo sacrificio, los van a golpear, los van a echar, y los van a llevar en andas a su nuevo Dios de la era de las computadoras, y pondrán la abominación desoladora en el tercer templo. ¿Me están entendiendo? Pondrán una abominación desoladora, y es lo que el Señor Jesús habló. Y deben recordar conmigo Mateo 24, verso 15, verso 14, 15, veamos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hay que entender al libro de Daniel. Y el libro de Daniel hay que entenderlo con el corazón de Jesucristo, porque de otra manera no se entiende. El corazón tiene que estar contrito, humillado delante del Señor, para que el libro sea abierto delante de nuestros ojos. Amén. De otra manera es un enredo, y es porque justamente cuando hay un enredo en la cabeza de alguno y no entiende y está y lo hasta deja de lado, esto es porque está con el corazón engrosado, el corazón como piedra, y es necesario discernir esto. Pues bien, ahí está. Vamos a predicar el evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Cuál testimonio? El testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía en todas las naciones. Por eso muchos de ustedes que están presentes en este lugar son primicias del Señor también en México, porque van a ir a otras naciones anunciando esta misma palabra, anunciando la segunda venida de Cristo. Amén. Muchos de ustedes, si disponen su corazón, se ha de predicar el evangelio del reino. ¿Cuál reino? El reino milenial, el reino que viene, reino de 1000 años, en que Jesús ha de reinar desde Jerusalén por sobre toda la tierra. Un reino de verdadera paz y seguridad. Amén. Paz y amor. Esas son las buenas noticias del reino. Amén. Y por supuesto, con todo lo que llevamos nuestra doctrina, lo que es la predicación de los evangelios, lo que es predicar la palabra como está, lo que son las parábolas, lo que es sanidad física, sanidad interior con liberación demoníaca, milagros, en fin, es el evangelio. Pero de esa manera anunciamos la venida del reino. Amén. Con palabra específica, profética, con el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Amén. A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin de los dolores de parto, porque sabemos que hay principio de dolores con falsos cristos, falsos mesías, terremotos, pestes, hambres en diferentes lugares, principio de dolores de parto, y eso se da, se sigue dando, se sigue aumentando, se sigue incrementando, y estamos acercándonos al final de los dolores de parto. Y después de aquello que viene, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué más sigue? Verso 16 adelante. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Amén. De tal manera que ya para el día 1230, cuando entre los enojados contra el pacto santo, como es ese partido político, los judíos prevaricadores, le van a entregar el ejército y el santuario. El santuario porque lo van a profanar, van a echar fuera a los pobres sacerdotes y van a poner allí en el lugar santo ¿a quién? A la abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? Su nuevo Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle y que prepara el próximo lanzamiento de Microsoft. ¿Me están entendiendo? Que se te quede
quien trabaja esta palabra, porque es cuestión de vida o muerte. Vida y muerte. Y como decía el hermano, yo lo digo con otras palabras, considera un privilegio de parte del Señor en este día, de que estés escuchando esta palabra para tu vida como primicias en México. Me estás entendiendo, porque tú vas a ver más adelante cómo se cumple la palabra. Y lo que estoy predicando ahora no es palabra mía, es palabra de Él, a quien sirvo y a quien tú has de servir también, si dispones tu corazón para llevar esta misma palabra a la nación donde el Señor te envíe y anuncia su segunda venida, y estés enfrentado en cualquier lugar de la tierra contra el cuerno grande de Seattle y decirle: tú no eres Dios, eres un simple hombre. En cambio, mi Dios es perfecto, es eterno, es admirable. Él ha muerto y ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. Amén. ¡Es nuestro Dios! Ya serán días de gran tribulación, de gran tribulación. Por eso entendemos lo que es la abominación desoladora puesta en el lugar santo, puesta en el tercer templo judío, puesta en el santuario. Le van a entregar el santuario, ¿me entiende? Pero no solamente el santuario, le van a entregar el día 1230 también, le van a entregar el Sahal, el ejército de Israel, que conforme a la Biblia, así como el santuario pertenece a Dios de Israel, el ejército de Israel pertenece a Dios de Israel. Le entregarán a otro Dios, cometerán prevaricadores. ¿Me están entendiendo? Ahí le entregarán ya un ejército desmantelado, terriblemente desmantelado ya, para que después a la mitad de la semana, y eso lo veremos, como dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, destruye el tercer templo y se entra a Jerusalén y provoca un holocausto espantoso y terrible, con un vaso de paja. Se vendrá el pueblo grande de Seattle. Daniel 9, verso 27, dice: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Eso sabemos que es el primer día. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, dice, pero ahí hay un error, de tal manera que si quieren pueden tacharla, porque en interlineal hebreo español no existe la palabra después. En el original dice y solamente, no después, y, o sea que esto va conjunto con lo que ocurre cuando se hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, de tal manera de que ya para el día 1260 se hace cesar el sacrificio y la ofrenda, destruyendo el tercer templo judío. El lugar del santuario es echado por tierra, y luego, así como Hitler en algún momento entró con paso de parada en París, recuerda, de la misma manera entrará a Jerusalén, pero ya poseído por el lavador de Napoleón, el destructor, que vamos a ver en un momento más, en base a la profecía bíblica, reposeído por el mismo diablo, inclusive por el mismo dragón, y ahí estará en Jerusalén. ¿Me entiende? Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, no solamente ejércitos de tropas multinacionales, una cantidad enorme de demonios que también estarán a su servicio. Ay. Daniel capítulo 8, verso 11, volvemos a ver para que se entienda, y continuamos con el verso 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Sabemos que se ha de engrandecer contra el Señor Jesucristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio el día 1230, y el lugar de su santuario fue echado por tierra el día 1260. Y el verso 12 dice: y a causa de la prevaricación, ahí están los prevaricadores como la PIL, Partido Simi y otros partidos políticos que se van a plegar a este movimiento contrario al pacto santo, enojados contra el pacto santo que Dios tiene con su pueblo.
y le van a entregar, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con él. Dice sacrificio, continuo sacrificio. Eso significa que es el día 1230 que se le entrega el continuo sacrificio, y también el ejército desmantelado. Porque a partir de ese día en que se hace cesar el continuo sacrificio y es puesta la abominación desoladora, faltarán 1290 días para que el Señor Jesús venga y ponga sus pies en el monte de los olivos. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Dice la Escritura, el verso 13, verso 12, lo que dice: y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El verso 13, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Ahí están dos en la visión, y Daniel está bien puesto. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. El lugar del santuario será purificado, vindicado, dice la Escritura. Y el lugar, el monte del templo, 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Porque vemos en el relato de Génesis de la creación: y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Amén. De los 2520 que hay desde el día 1 hasta el día 2520, de aquel día 2520 restamos 2300 acá, y nos quedan 220 días. ¿Por qué se caracteriza estas 2300 tardes y mañanas? Está la visión del continuo sacrificio. Entonces se terminó de edificar el tercer templo, tío. Ese día que inicia. Amén. Entonces el templo se tiene que edificar ¿en cuántos días? En 220 días. El día 220 se termina de construir el tercer templo y empiezan las 2300 tardes y mañanas. Las 2300 tardes y mañanas se caracterizan por la visión del continuo sacrificio. Aquí vemos el continuo sacrificio. Desde el día 220 hasta el día 1230, en que se hace cesar el continuo sacrificio. Es decir, 1010 días. 1230 menos 220, 1010 días. ¿Me están siguiendo? 1010 días de continuo sacrificio. Pero también habla de otro detalle dentro de las 2300 tardes y mañanas. Nos habla de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Entonces, aquí está. El día 1230 le entregan el ejército y el santuario. El santuario es profanado. El día 1260 es pisoteado. El santuario y el ejército también, lo que queda de él, pisoteado. Amén. Semejantes tropas no poder hacer nada. Lo que quieren hacer, hecho añicos en tierra. Y todo esto se llama prevaricación. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los 2300 días, las 2300 tardes y mañanas en que el santuario, el lugar del santuario pisoteado, el ejército de Israel pisoteado. ¿Me están entendiendo? Y cuando se cumplen los 2300 días, el lugar del santuario es purificado. Porque el Señor Jesucristo, en su segunda venida, pone sus pies en el monte de los olivos, se produce un terremoto. Ese terremoto parte el monte de los olivos en tres. Una parte se va hacia el norte, otra parte se va hacia el sur, y se abre una brecha de oriente a occidente. Y como al occidente del monte de los olivos está el monte del templo, lo va a arrasar, lo va a destruir, todo lo que hubiera. Las tiendas del palacio, porque las tiendas del palacio del gobernante mundial que ha de poner en el monte del templo, que ha de construir su casa, seguramente Microsoft, su casa cibernética, su templo, va a ser destruido. Va a ser destruida las tiendas de su palacio. Las tiendas de su palacio que nos habla Daniel 11:45. De tal manera
de que así se terminarán las 2300 tardes y mañanas. Amén. Entonces ya tenemos el día 1, pacto final de paz y seguridad. Israel empieza a construir su tercer templo y empieza a desmantelar su ejército. Día 220 terminan de construir el tercer templo. Amén. Día 1230 oficialmente llega el cuerno grande de Seattle, le entregan el ejército de Israel ya desmantelado, y algo que queda seguramente, y tropas se levantan de los enojados contra el pacto santo y profanan el tercer templo, ponen la abominación desoladora. Día 1230, día 1260 vienen ejércitos, amén, destruyen el tercer templo y pisotean todo lo que queda del ejército de Israel y el mismo Israel, el pueblo judío. Y luego, el día 2520, cuando el Señor Jesús, el Señor Jesús pone sus pies en el monte de los Olivos. Me falta todavía algunos días de enseñar en base a la semana 70. No sé si tenemos más tiempo, ¿no? Sí. Entonces, con esto nos vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 17. Los niños, silencio, reverencia cuando estamos predicando la palabra, en el nombre de Jesús. Apocalipsis 17, verso 1 adelante, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el Espíritu Santo al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia
hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es necesario que recordemos, seguramente muchos han leído muchas veces este pasaje, pero es necesario recordarlo ahora, rápidamente, para que podamos entender también otro aspecto importante del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Porque el testimonio de Jesucristo nos permite identificar claramente a la gran ramera, nos permite identificar a aquella mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Solamente con el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, podemos identificar a esta mujer vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que tiene en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y tiene en su frente un nombre escrito: Babilonia la Grande. O sea, no es la Babilonia de la tierra de Irán, de la tierra de Nimrod, de la tierra de Cush, es Babilonia la Grande, que tiene el mismo comportamiento de la Babilonia de tiempo antiguo, pero esta es grande. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, me dijo también en el verso 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, porque esta alcanza a nivel mundial y se caracteriza por tener un uniforme que es de color púrpura y escarlata, y está adornada de oro, está muy rica, y de piedras preciosas. Es una entidad pero riquísima, y tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación con los reyes de la tierra. Jesús dijo: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero a esta mujer le gustaba el poder del César, le encantaba tener el reino, por eso fornicó con el César en el aspecto espiritual. No quiso esperar a su esposo, no quiso esperar a su amado para poder reinar con él por 1000 años y luego por la eternidad. ¡No! Se prostituyó, porque el César fue su primer amante, y luego siguieron otros y otros, y todos los gobernantes de la tierra, porque fornica con los gobernantes de la tierra, con los reyes de la tierra, mezcla el cristianismo, mezcla las cosas de Dios con las cosas políticas. Ese es el pecado. Por eso se le dice no ramera, sino gran ramera, porque no tiene solamente un amante, tiene miles, tiene cientos y miles de todos estos siglos. Y está vestida de púrpura y escarlata. ¿Quién es? La Iglesia Católica Apostólica y Romana, vestida de púrpura y de escarlata. Tiene en su mano un cáliz de oro. ¿Quiénes son los purpurados? Los cardenales. Y por supuesto llevan la capa, el cura principal lleva la capa escarlata. Vemos qué es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Solamente con el testimonio de Jesús podemos identificarla, porque aquellos que inclusive se llaman nuestros hermanos, cristiano, evangélico, aleluya, gloria a Dios, pero no acepta que sea, y es más, está abrazados de ella. ¿Entiende? En un pacto ecuménico que se ha firmado en 1994, Billy Graham, Paul Koch, Benny Hinn y muchos otros, Charles Colson y muchos grandes de aquí del norte han firmado el pacto de 1000 años con ella. Y entre los estatutos están claramente especificados que en lugar donde hubiera oposición a ese pacto, que se llama Evangélicos y Católicos Juntos, una misión para el nuevo milenio, 1000 años de pacto, dice claramente que se van a presentar en el lugar para exterminar toda oposición. Ahí está escrita la persecución que viene en contra de aquellos que somos cristianos evangélicos puros, que no tenemos ninguna relación con gloria. Porque aquellos que han firmado el pacto y son parte de ella ya no son evangélicos puros, por eso los llamo evangélicos romanos. Unos son católicos romanos, otros son evangélicos romanos. Amén. Han firmado el pacto con ella. Ella que se embriagado mediante la Inquisición, que le llamaban santa, le siguen llamando santa, pero de santa no tiene nada, es inmunda, es prostituta,
¿Por qué prostituta Inquisición? Porque con su fornicación con los gobernantes de la tierra han hecho establecer leyes de persecución para legalizar el asesinato. La persecución y el asesinato de miles de hermanos nuestros en todos estos siglos de historia. ¿Entienden? Asesinatos en nombre de Dios, asesinatos en nombre de Cristo, asesinatos legalizados por su fornicación con sus amantes, los gobernantes de la tierra. La mujer está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Si se estableció la Inquisición en el Concilio de Trento, ese concilio no se ha abrogado, porque muchos creen con el Concilio Vaticano I o II sigue vigente. Por tanto, quiere seguir embriagándose de sangre de santos y de mártires de Jesús. Ahora muestran la careta, apariencia de piedad, pero por detrás está la asesina. Por detrás está la mujer que todavía está con la sangre ya es un poco seca. ¿Me entienden? Pero que se embriagado, genia de la sangre de los santos y de los mártires. Mártires significa testigos. Testigos de Jesús. Y cuando la vi, dice que me asombrado como me asombro. ¿Por qué quedó asombrado? Porque es abatada en nombre de Cristo. Por eso vio asombrado. Porque parecían hermanos, parecían nuestros, pero no habían sido nuestros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Es una ley de Dios, está escrita y se está cumpliendo, inclusive en nuestros días. ¿Están entendiendo? Que la cantidad de evangélicos tradicionales, ecuménicos, que están ligados a la mamita, a la madre, porque si es madre tiene hijas, tiene hijos. Por eso se le llama madre de las rameras, porque tienen el mismo comportamiento. Y escuchamos predicar a los hijos evangélicos de su madre, de la gran Babilonia. Tenemos que tomar el poder político de las naciones. Los cristianos evangélicos tienen que ser ministros, tienen que ser presidentes, tienen que ser diputados, tienen que ser senadores. Esa es fornicación con el poder político de la tierra. Amén. Dios le manda más bien salir. Amén. Salir. Y esto es verdad. Y esto es necesario discernirlo. Si en algún momento sí es difícil poder entenderlo, pero es real. Y esta es su palabra. O somos de Él, o no somos de Él. Amén. Y tienen que escuchar aquello. No, el Señor no nos ha llamado a gobernar la tierra en este tiempo. El Señor nos ha llamado a predicar la palabra. Porque en su tiempo, en el reino de 1000 años, vamos a reinar con Cristo. Amén. Y luego por toda la eternidad. Pero ¿para qué vamos a entrar al terreno del macho cabrío? El terreno del macho cabrío es justamente a la democracia. Es cultura griega. Y ahí la autoridad no es de Dios, la autoridad del pueblo. Entonces vamos a tener que hacer lo que hace el pueblo, lo que dice el pueblo. Y corremos el riesgo de ser desechados, porque Saúl, 1 Samuel 15, y ustedes pueden ya anotarlo para leerlo en casa, porque fue desechado porque obedeció a la voz del pueblo, porque hizo caso al pueblo, porque tuvo temor del pueblo. Saúl era un demócrata, no era un teócrata, no era teocrático. Nosotros no somos demócratas, somos teocráticos, porque creemos que hay un solo Dios que gobierna por sobre todas las cosas. Amén. Y Él viene a reinar sobre toda la tierra. Ese es el evangelio del reino. Uno de los detalles tiene por supuesto que estar amplio. Amén. Bien. De tal manera que bueno, la mujer está sentada sobre una bestia. Esa bestia es escarlata. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Ahora, ¿qué es la bestia? Dice, la bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo. Era y no es. Y está para subir del abismo. Parece un trabalenguas. El abismo es un lugar de prisión de demonios. Recordemos cuando los demonios que habían salido de los Gadarenos le pedían al Señor que no los mandase ir al abismo, porque el abismo es un lugar de prisión de demonios en lo profundo de la tierra. Amén. Entonces, pero aquí hay un ente espiritual que está prisionero del abismo, está por subir del abismo, que debe ser liberado. Es la bestia que era y no es.
apóstol Juan, cuando habla de la bestia en el original, no se refiere con femenino, sino como en masculino, el bestia. Porque es justamente el bestia que está en prisionero. ¿Cuál pecado ha tenido que cometer? Es el pecado, y eso lo podemos ver si me llevaría más detalle. Es el hecho de haber tomado el lugar de Dios y quiso ser como Dios. Y por eso fue prisionero en el abismo. Fue vencido. Y por eso, a ver, semejante rebelión que se dio en aquellos días de la eternidad, hace millones de años, antes del primer día de la creación, de esta creación que conocemos, se dio esta rebelión. Dios podía haber agarrado y él mismo haber hecho prisionero al bestia, pero no lo hizo así, sino que hubo un día especial de creación de un querubín grande, protector. ¿Protector de quién? Del santo monte de Dios. ¿Pero de quién? De un reino de tinieblas, de oscuridad que estaba en guerra contra el reino de los cielos. ¿Me están entendiendo? Querubín grande, protector del santo monte de Dios. No sé, un querubín poderoso, su armadura era de piedras preciosas. Y fue justamente el instrumento para proteger el santo monte de Dios del ataque de la bestia y sus ángeles caídos. Y tuvo que vencerlo porque fue hecho el sello de la perfección. Y por tanto, ante el primer ataque, Lucero tuvo que vencerlo. Y por supuesto, en la batalla, la tierra, que en principio creó Dios los cielos y la tierra con toda su creación que vemos que permanece hasta ahora de la eternidad pasada, desde millones de años, dinosaurios y los homínidos y tanto tipo de animales que quedan ahora